El domingo 2 de agosto, Abelardo de la Espriella publicó el nombre del último de sus 18 ministros y los medios lo cubrieron como lo que es, una lista, un nombre, un apellido y una cartera. Pero eso no te dice nada. Una lista no te dice quién tiene el poder real dentro de ese gabinete, no te dice quién va a afectar directamente tu bolsillo, no te dice si Abelardo cumplió la promesa que más repitió en campaña, gobernar con los nunca, con personas que nunca habían vivido de la teta del Estado. Hoy vamos más allá de la lista. Hoy analizamos cada nombre con sus datos reales y al final te doy mi veredicto personal sobre si este gabinete es lo que Colombia necesitaba o no. Comencemos. Antes de entrar a detallar nombre por nombre, hay un dato sobre este gabinete que me parece histórico, que casi ningún medio está resaltando con suficiente fuerza. El gabinete de Abelardo de la Espriella está conformado por 9 hombres y 9 mujeres, paridad exacta, mi gente. Eso no es un accidente. Abelardo había advertido públicamente que debía nombrar al menos 6 ministras en los últimos 8 despachos que faltaba por completar para garantizar esa paridad, y lo hizo. La ley de cuotas en Colombia exige mínimo el 30% de mujeres en el gabinete. Abelardo llegó al 50%. Para ponerlo en contexto, el gobierno Petro tuvo paridad, pero Abelardo llegó con un discurso de derecha que muchos asociaban con valores más tradicionales. Que su primer gabinete sea 50 y 50 dice algo importante sobre cómo entiende el liderazgo. Acaban los 18 con lo que necesitas saber de cada uno. Rodrigo Lara Restrepo, Ministerio del Interior, político de trayectoria, ha sido congresista, es hijo del recordado Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia asesinado por el cartel de Medellín en 1984. Llega con capital político y con una historia familiar que Colombia conoce. Omar Bula Escobar, canciller. Él es académico, fue rector de la Universidad Pedagógica, es el perfil más técnico de la política exterior, poca exposición mediática, mucha experiencia institucional. Miguel Gómez Martínez, Hacienda, el más importante del gabinete junto con Defensa, dirigente conservador, fue embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Uribe, la señal más clara de la orientación económica del nuevo gobierno, ortodoxia fiscal, confianza en los mercados. Iván Cancino González, Justicia, abogado penalista con décadas de experiencia, conocido por defender casos de alto perfil, llega con credenciales técnicas sólidas pero con poca experiencia en gestión pública. Jorge Eduardo Mora, Defensa, es un general mayor retirado con 36 años de servicio en el ejército. Experiencia en planificación estratégica, inteligencia y operaciones especiales. Es el nombramiento más simbólico de toda la lista. Un militar de carrera en defensa manda un mensaje muy claro sobre la dirección de la política de seguridad. Indalecio Dangond Vaquero, Agricultura. Es costeño, es conocedor del sector agropecuario de la región Caribe. María Noemí Arboleda, Minas y Energía. El propio Abelardo la presentó como una verdadera nunca. Nunca había estado en política. Si hay un nombramiento que cumple la promesa de los nunca al pie de la letra es este. Mauricio Gómez Samín, es comercio, industria y turismo. Es abogado y especialista en derecho público, ex senador. Vivian Morales Hoyos, educación, la más polémica del gabinete, ex fiscal, ex senadora, ex embajadora. Sus posiciones conservadoras en temas de género ya están generando debate. Fabio Arjona Hincapié, ambiente, líder conservacionista con décadas en organizaciones ambientales internacionales, es un perfil técnico y respetado. Jaime Andrés Beltrán, vivienda, su cartera es clave para la promesa del 2% de crédito hipotecario. Ana María Vesga, salud, presidenta de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral desde el 2023. Fue una de las voces más visibles en la discusión sobre la reforma al sistema de salud. Llega con conocimiento profundo del sector que más urgencias tiene. Natalia López Fuentes,
de Trabajo, estuvo en la lista cerrada al Senado por el partido Creemos y se postuló a la alcaldía de Montería en 2023. Claudia Benavides Salazar, Ciencias, la última en ser nombrada, Ingeniería Industrial, con más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos de innovación, fue seleccionada a través del Banco de Talentos que creó el gobierno entrante. Eso es un experimento de selección pública que no tiene precedente en Colombia. Y los ministerios de Transporte, Deporte, Tecnologías de la Información y Cultura completan el gabinete con perfiles técnicos y regionales. Y acá viene la pregunta que más me importa analizar. Durante toda la campaña, Abelardo prometió gobernar con los nunca, personas que nunca habían vivido de la nómina del Estado, que nunca habían sido parte de la clase política tradicional. La respuesta honesta es a medias, mi gente. Por un lado, hay nombramientos que claramente son nunca, por ejemplo, María Noemí Arboleda en Minas, Claudia Benavides en Ciencia, Fabio Arjona en Ambiente, personas con trayectoria técnica y profesional fuera de la política. Por otro lado, hay nombramientos que son exactamente los de siempre. Por ejemplo, Rodrigo Lara es hijo de un ministro, ha sido congresista, Miguel Gómez fue embajador de Uribe, Vivian Morales fue fiscal, senadora, embajadora, Iván Cancino lleva décadas en los juzgados. ¿Eso es malo la pregunta? No necesariamente, mi gente. Gobernar requiere personas que conozcan cómo funcionan las instituciones. Un nunca brillante sin conocimiento institucional puede costarle más caro al país que un político experimentado con buenas intenciones. Lo que sí hay que decir es que la promesa de los nunca era más aspiracional que literal, y Colombia tiene derecho a saberlo, mi gente. Y acá la parte que más le importa a la mayoría de colombianos. No quién es más famoso ni quién tiene más trayectoria, sino quién te va a afectar a ti directamente. Número 1. Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Este hombre decide cuánto se gasta el Estado, en qué se gasta y cómo se financia la deuda que heredan. Si hace bien su trabajo, la inflación baja, el dólar se estabiliza y las tasas de crédito empiezan a ceder. Si lo hace mal o si el déficit fiscal que heredó es peor de lo que se pensaba, van a sentirlo en tu extracto bancario, mi gente. Número 2. La salud. Ana María Vesga. El sistema de salud colombiano tiene una deuda de más de 10 billones de pesos con hospitales y clínicas. Si Vesga logra estabilizar eso en los primeros 100 días, los colombianos van a empezar a sentir un sistema que responde. Si no, las filas y los diagnósticos tardíos van a seguir, mi gente. Número 3. Vivienda. Jaime Andrés Beltrán. De él depende la promesa más personal de toda la campaña de Abelardo, que el 41% de los colombianos que viven arriendo pueda acceder a crédito de vivienda al 2% real. Eso no se logra con un decreto, se logra con política pública sostenida, y él es el responsable de construirla. Y bueno, mi gente, aquí viene mi veredicto. Es un gabinete competente, no es revolucionario, no es lo que algunos esperaban de alguien que prometió romper con todo, pero tampoco es una catástrofe, mi gente. Tiene técnicos donde los necesita, en Hacienda, en Salud, en Ambiente. Tiene políticos experimentados donde la negociación institucional es inevitable, en Interior, en Justicia. Y tiene algunos nunca que demuestran que la promesa no fue solo marketing. Lo que va a determinar si este gabinete funciona no es quiénes son, es lo que hacen en los primeros 100 días. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir midiendo en este canal. La pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Cuál de estos 18 ministros crees que va a dar mejor resultado y cuál crees que va a ser el primero en embarrarla? Responde ahí en los comentarios. Los leo. Hasta la próxima, mi gente.